Papá Dios, gracias por poner en el corazón de hombres y mujeres como estos el poder, Señor, poner su granito de arena para servirle cada día en las cosas que usted hace en este ministerio. Un ministerio, Señor, que usted ha plantado en este lugar, que únicamente lo ha hecho germinar con la buena intención de personas que han puesto sus manos en el arado para poder trabajar para la obra. Señor, aun cuando ellos pudieran pensar que el trabajo es insignificante, pequeño, Señor, para usted es grande. Usted dijo en su palabra que si un vaso de agua fresca se puede dar a uno de estos pequeños, Señor, es hacerlo a usted mismo. Y por eso, Señor, queremos darle gracias, porque hay personas que desinteresadamente lo hacen aquí en este lugar y otros que se sumarán a ellos en lo que usted está haciendo en sus vidas y a través, Señor, de ellos en la vida de otras personas. Padre, ahora tome este tiempo, úsenos de una manera increíble a todos, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que su palabra, al pasar por nuestros oídos, puedan llegar hasta los profundos de nuestro corazón y provoque el cambio que quiera hacer. Utilice para eso a su Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos revele de alguna otra manera, haga que cobre vida ese pasaje y entonces podamos comprenderlo y ponerlo en práctica. Gracias, bendito Dios, porque nos ha dejado no huérfanos, sino bien acompañados con este gran consejero que es el Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, porque Él, que muchas veces es el ignorado, porque mencionamos únicamente a usted como Padre o a su Hijo Jesucristo, Él es el que hace posible que nosotros podamos estar aquí aprendiendo cada día de usted. Es en el nombre de Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, en quien hacemos esta oración. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bien, tengo una pregunta para usted. Una pregunta que quiero que conteste en su interior, pero sinceramente. Piénselo. La pregunta es la siguiente. Si el Espíritu Santo fuese removido de esta iglesia, ¿usted lo notaría? ¿O todo seguiría normal, como ocurre cada domingo? ¿Notaría usted la diferencia? No quiero que me diga nada porque me voy a sentar aquí a llorar. Pero déjeme decirle una cosa. La respuesta a esta pregunta la dio un gran pensador, un gran pastor, A.W. Tozer, hace muchos años. Y escucha lo que él dijo. Si el Espíritu Santo fuese removido de la iglesia de hoy, escúchelo bien, el 95% de lo que hacemos seguiría realizándose de manera normal y nadie notaría la diferencia. Por el contrario, si el Espíritu Santo hubiese sido removido en la iglesia del primer siglo, el 95% de todo lo que ellos hicieron no se habría podido realizar y todos se hubieran dado cuenta de ello. Hoy en día no se necesita el Espíritu Santo para comenzar una iglesia. Necesita un buen orador, un buen cantante, una gran producción musical, sillas cómodas, aire acondicionado, luces y usted tiene una iglesia. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? Es triste, pero así es como un gran porcentaje de iglesias en todo el mundo, iglesias cristianas, se manejan. Al último que toman en cuenta para tomar las decisiones finales es el Espíritu Santo, que ha sido colocado en la iglesia para guiar a toda verdad. Estamos por culminar una serie maravillosa que se llama ¿Cuán grande es nuestro Dios? Hablamos de los atributos de Dios Padre. Mencionamos la obra maravillosa que realizó el Hijo, el Dios Hijo, en la cruz de Calvario. Y con ella pudimos coronar de una manera especial la Semana Mayor, la Semana Santa. Y ahora en los próximos 4 mensajes vamos a hablar de esta tercera persona de la Trinidad. El Dios olvidado, como dicen algunos por ahí, o demasiado recordado por otros, pero por los motivos equivocados. Pero yo quiero que usted y yo nos centremos en lo que dice la bendita palabra del Señor con respecto a eso. La verdad es que en muchos círculos cristianos el Espíritu Santo, por un lado, se descuida, se olvida y se malinterpreta. Por otro lado, se le relega o se le ignora. No queremos hablar de Él porque no queremos que piensen que nosotros ya nos volvimos carismáticos. Y nos vamos al otro extremo también peligroso. Es irónico, fíjense. El único que nos fue dado a nosotros para mantener la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo,
Es precisamente el centro de tanta controversia entre los cristianos evangélicos. ¿Se da cuenta? Como resultado, en lugar de querer familiarizarnos más con la presencia, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, muchos creyentes prefieren no hablar mucho de Él. Sí, estudiamos de Él, escuchamos de Él, pero orarle a Él, pedirle que vengan, por miedo, por precaución o por las dos cosas. No se niega su deidad, pero se ignora su presencia, su persona y su obra, y sobre todo el señorío que el Espíritu Santo tiene en cada iglesia. ¿Por qué digo esto? Por dos razones bien evidentes. Primero, porque muchas veces, por ignorar la presencia del Espíritu Santo, las reuniones del domingo por la mañana se vuelven nada más ni nada menos que una reunión de un club social con tinte religioso. Vamos a la iglesia no para adorar a Dios, sino para quedar bien con alguien más. Cantamos no para cantarle a Dios, sino para impresionar a los demás. Y hacemos todas las cosas únicamente para hacerlo por interés propio, pero no el interés de Dios. En segundo lugar, muchas veces en el servicio de adoración, el enfoque es en tantas cosas, pero no en Dios. Nos preocupamos más cómo vamos a poder cantar y cómo vamos a predicar para que le agrade a usted y pueda depositar más dinero en la ofrenda, en lugar de preocuparnos por agradar al único, al espectador único, a quien podemos nosotros decir que es al único al que le debemos hacer todas las cosas que hacemos. Hemos convertido el servicio de la iglesia en nuestros tiempos en una mera representación teatral que no sale del corazón, sale de nuestras mentes. Ahora entendemos muchas veces por qué nosotros opacamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Pero déjenme decirles una cosa, y esta es la idea principal de este mensaje. Si nosotros tomáramos en serio al Espíritu Santo, tomaríamos en serio a la Santa Trinidad. ¿Me escuchó bien? Es porque no tomamos en serio el Espíritu Santo, que aunque lo digamos, pero realmente no estamos tomando en serio a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Preparémonos para entrar en un terreno desconocido para algunos o demasiado trillado para otros. Pero le puedo asegurar que después de escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, nuestro pensar acerca del Espíritu Santo debe cambiar radicalmente. Y es que cuando se trata de la Trinidad, muchos de nosotros no tenemos problema con entender la obra del Padre y la obra del Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna otra manera nosotros entendemos lo que es ser un padre. Hemos visto modelos de padres terrenales. Podemos entender que como en toda familia promedio, en una familia sana, por así decirlo, el papá es el jefe de la casa, es el que tiene la última palabra diciendo, lo que tú digas, cariño. No, no es cierto, es broma. Pero podemos entender la presencia del Padre como rol en la casa. El Padre Celestial también es el que determina el plan de acción que se va a realizar. Entendemos el concepto de un hijo porque nosotros también hemos sido hijos de alguien, ¿verdad? De alguna manera entendemos lo que significa estar sujeto a la autoridad paterna. Ahora, aprendemos mucho acerca del Hijo de Dios porque hemos oído tanto de su historia cuando vino a este mundo a nacer para llevar a cabo la voluntad de su Padre. Por eso el concepto del Hijo no es difícil para nosotros identificarlo. Entonces, la función de Dios Padre en la Biblia es muy clara. Él planea las cosas. Él tiene control soberano de ellas. Él puso en marcha el plan de redención, o sea, de salvación para toda la humanidad. Y adivine que la función del Hijo es implementar ese plan, es llevarlo a cabo. El plan de Dios era que Él fuera, a la cruz y morir ahí para poder con eso abrirnos camino a nosotros, recibir el perdón y poder también recibir el regalo de la salvación. Nuestra fe en Él es como el mediador, el único mediador que hay entre Dios y nosotros. Ese es Jesucristo. Pero de ahí en adelante la cosa se pone un poquito más confusa. Porque hablar del Padre lo entendemos, Él implementó el plan. Hablar del Hijo también lo entendemos, Él llevó a cabo parte del plan. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué trabajo le podemos colocar al Espíritu Santo?
En este estudio vamos a contestar a esas dos preguntas. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Y en segundo lugar, ¿cuál es la obra que hace? ¿Cuál es el papel que Él desempeña? Cuando estaba realizando este estudio acerca de las cosas que hace el Espíritu Santo a lo largo de la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, me llevé como, ay hermanos, cerca de 38 cosas. Pero no se preocupen, nos vamos a ver 4 de ellas. Las 4 que quizás sean las menos conocidas, pero las más importantes. Veamos lo primero, ¿quién es el Espíritu Santo? La sola mención de la palabra Espíritu ya nos pone a nosotros a especular muchas cosas acerca de quién es. Algunas personas, sobre todo algunas sectas, argumentan que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa. ¿Usted ha visto las baterías? Esa es una fuerza activa. Así asocian al Espíritu Santo como una fuerza, y ahora las venden recargables, ¿verdad? A lo mejor usted eso vino esta mañana, a ser recargado. Pero no es eso. Otros consideran que el Espíritu Santo es una paloma. Y la vemos, cada vez que la vemos en algún logotipo de alguna iglesia, de alguna entidad paraeclesiástica, asumimos que es el Espíritu Santo porque es una idea que tenemos de Él. Otros más dicen que es un viento recio. Y a lo mejor esta última es la que se acerca más a la realidad porque cuando encontramos el nombre griego de la palabra que se traduce como espíritu, es la palabra neuma. Y neuma, que empieza con P, o sea, neuma, significa viento, pero más significa respirar. Respirar. De ahí viene la palabra neumático, ¿verdad? Porque esa llanta está llena de aire. De ahí viene la palabra neumonía, porque tiene un problema en los pulmones donde usted tiene el aire. Ahora entiende por qué neuma, o sea, el Espíritu Santo es el neuma. En hebreo es el ruaj, que es lo mismo, un viento. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es Él? Porque estas cosas se ven muy impersonales. Bueno, la Escritura nos enseña hoy que el Espíritu Santo es más que todo esto, es algo personal, no impersonal. Es una persona que posee intelecto, sensibilidad y voluntad. Cuando el Señor Jesucristo estaba sentado alrededor de la mesa, Jesús estaba conversando con sus discípulos y les hace un anuncio bien importante. Les dice que en menos de 24 horas, esta es mi paráfrasis, iba a pasar muchas cosas en su vida. Le dice que él iba a ser arrestado, iba a ser enjuiciado, iba a ser clavado en una cruz, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y después de resucitar, comenzaba una nueva etapa para la vida de ellos como creyentes y seguidores de Cristo. Cuando los discípulos escucharon, que ya habían escuchado estas cosas anteriormente, pero en este momento, a lo mejor porque acababan de cenar y tenía la atención de ellos completa después de aquella última cena, ellos se le quedaron viendo y se comenzaron a sentir confundidos. Hemos estado con este hombre por más de 3 años. Todos los días lo vemos, caminamos con él, aprendemos de él. Si tenemos preguntas nos las contesta. Ahora que dice él que ya no va a estar con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Quizás eso estaban pensando. Y el Señor lee su pensamiento, por eso escribió unas palabras maravillosas que están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Comenzando en el versículo 1, escuche las palabras de Jesús. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay mucho lugar suficiente para todos. Si no fuera así, ¿acaso yo les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino a donde voy. No, Señor, le contestó Tomás, el dudoso. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo entonces vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen porque ya lo han visto en mí. Jesús le está diciendo, he estado con ustedes 1 año y medio. Yo sé que de nada tienen que preocuparse porque de alguna otra manera nuestro Padre proveía. Pero no se preocupen, no los voy a dejar solos.
Y en el versículo 16 les dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro, escucha esta frase, otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Son cosas que quiero que marquen en su Biblia, si trajo la suya. Y si trajo una prestada, también márqueselas. Me refiero, dice él, el versículo 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él, ¿nota la diferencia? No está hablando de eso, no es una cosa, es una persona masculina. Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Y la diferencia es que Jesús estaba con ellos y lo hizo por 3 años y medio. Pero ahora, cuando Él se fuera, enviaría a uno que estaría permanentemente con ellos, en ellos. Es la gran diferencia. Vea lo que dice Jesús más adelante en Juan 16, versículo 7. En realidad es mejor para ustedes que yo me vaya. ¿Se dan cuenta que Jesús le dijera eso a sus discípulos? O sea, para nosotros es normal porque nosotros conocemos la historia. Pero los discípulos del Señor estaban escuchando estas palabras por primera vez. Ellos no sabían que Él iba a resucitar. Le habían dicho, el Señor les había dicho que iba a, pero ellos no habían visto nada. Usted y yo ya no sabemos la historia de memoria. Cada domingo de resurrección hablamos de lo mismo, ¿verdad? Pero ellos es la primera vez que lo escuchaban. Y le dice, les conviene, muchachos, que yo me vaya. ¿Por qué habla el Señor de esta manera? Dice ahí en el versículo 16. Es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando Él venga, o sea, Él es una persona, Él convencerá. Y no es cualquier persona, es la tercera persona de la Trinidad. Pero también, aparte de ser una persona, el Espíritu Santo es una deidad, es Dios. Él es diferente al Padre, Él es diferente al Hijo, pero también es Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. ¿Cómo 3 personas distintas pueden ser un mismo Dios? Es una pregunta que un día le vamos a preguntar cuando estemos delante de su presencia. Pero mientras, todo lo que podamos llegar son meras especulaciones. Lo que sabemos es que es un 3 en 1, como el aceite. Son 3 personas, un solo Dios. ¿Hasta ahí estamos todos? Muy bien, sigamos adelante. Hay 3 características que ellos compartían por igual. No es que uno fuera más importante que el otro. El Dios Padre es el jefe, el Hijo es el subordinado y el peón es el Espíritu Santo. Los 3 son coeternos, los 3 son coexistentes, los 3 son coiguales. Ninguno tiene rango sobre el otro. Todos son un solo Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, 1 Corintios 2. Es omnipotente, Génesis 1:1. Es omnipresente, Salmo 139:7. Los mismos atributos que tiene Dios Padre y tiene 2 hijos, los tiene Dios Espíritu Santo. Hay una historia que usted ha escuchado quizá. Está en Hechos capítulo 5. Es una historia de una pareja muy, muy peculiar, muy interesante. Se la voy a leer brevemente. Había cierto hombre llamado Ananías que junto con su esposa Zafira vendieron una propiedad y llevó una sola parte del dinero a los apóstoles, pero él afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa tramaron ese plan, así es que se quedaron con el resto del dinero. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Pausa ahí. No hay de malo que Ananías y Zafira, que eran dueños de la propiedad, la vendieran y se quedaron con parte del dinero. ¿Sabe usted cuál era el problema? Que le dijeron a los demás apóstoles y anunciaron que habían entregado la venta total de la propiedad, pero fueron engañosos. Es lo mismo que pasa con nosotros. Usted le pide un sobre al ujier y no le pone nada dentro del sobre, pero lo pone en el plato de la ofrenda para que lo vean. Es la misma cosa. La misma cosa. O sea, le pongo un ejemplo práctico. No que usted lo haga, ¿verdad? Pero para que no se le ocurra hacerlo. Pero más o menos.
Y a veces me da risa cuando pasan el plato y saca la hermana un billete de 5 y quiere cambio. Ahí se toma el cambio la hermana. Dios mío, suelte todo. Hasta cambistas somos acá en la iglesia también. Digo, de cambio de dinero. Bueno, pero aquí no pasan esas cosas. Yo lo vi en otra iglesia donde yo fui invitado a predicar. El punto al que quiero llegar es que no había problema porque se quedaron con parte de dinero. ¿Saben cuál era el problema? Engañar a los demás creyentes, haciéndoles ver a ellos que habían dado todo, todo, todo. Entonces, fíjense que el apóstol Pedro, conociendo, porque él tenía esa vista de rayos X como Superman a lo mejor, no es cierto, le dijo, ¿por qué engañaron de esa manera? A quien engañaron fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros decimos que queremos ser buenos diezmadores y comprometemos a dar el diezmo, 10% de lo que tengo? ¿Cuántos de verdad lo hacemos? Queremos ofrendar al Señor. ¿Cuántos de verdad lo hacemos? Una buena lección para aprender es algo que vivieron esta pareja. Nota el versículo 4. La decisión de vender no la propiedad era de ustedes, le dice el apóstol Pedro. Y después de venderla, el dinero también era de ustedes para regalarlo o no si querían. Pero ¿cómo pudieron hacer algo así? No nos mintieron a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Puede ver la correlación, versículo 3. Le mentiste al Espíritu Santo. Versículo 4. ¿Le has mentido a quién? A Dios. El Espíritu Santo es Dios. Yo doy gracias a Dios que vivimos en una época, en una etapa de la gracia, donde el Señor no fulmina a aquel que no cumple con sus promesas, sino cada iglesia tuviera una morgue en el sótano. Pero qué lección tan grande. Cuando hablamos del Espíritu Santo, entonces estamos hablando ¿de quién? De Dios. Él es una persona, Él es Dios. Ahora ya sabemos quién es. Espíritu Santo, mucho gusto. Yo soy Carlos Azueta, gusto en conocerte. Ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Y eso es de ahí donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo, porque hay 4 cosas que quiero traer a colación. ¿Cuál es el papel que juega el Espíritu Santo? Para eso vayamos a una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto, la primera carta que les escribió. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. El apóstol Pablo pudo haber cautivado la audiencia, pudo haber cautivado el oído de sus seguidores ahí en la ciudad de Corinto, porque el apóstol Pablo era un intelectual. Aun cuando a veces se nos presenta como si fuera una persona tímida y no muy elocuente, sabía mucho el apóstol Pablo. La mayor cantidad del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo, ¿sabía usted, verdad? Un montón de cartas que tiene el apóstol Pablo. Después de todo, él era un erudito, era un conocedor. Había estudiado ante un gran maestro judío llamado Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la época. Pero no quiso descansar en sus atributos y erudición o intelecto. Él prefirió descansar en la obra silenciosa y efectiva del Espíritu Santo que lo ayudaba y lo guiaba. Por eso comienza a hablarles a ellos aquí en el versículo 6 de una manera muy interesante. Por otro lado tenemos a los corintios que eran muy dados a seguir las filosofías humanas. Cualquier movimiento religioso que llegaba allá a Corinto estaba ahí en la iglesia de los creyentes de Corinto. Si había que la risa santa y que la vasca santa, los corintios lo tenían ahí enfrente. Ellos a todo le decían sí. El problema es que se estaban desviando de la verdadera sabiduría de Dios por irse a través de la sabiduría o filosofías de seres humanos. Y es lo que Pablo, al escribirles esta carta, trata de calmarlos, de decirles, muchachos, no se pierdan. Ubíquense, por favor, en la verdad de la Escritura. La sabiduría humana estaba apartando a los creyentes de Corinto de la sabiduría divina. Y eso era lo que había ocasionado que tuvieran problemas. Había inmoralidad, pero no solamente eso, había división, había partidismo. Muchos de ellos decían que eran de un predicador y otros de otro. Lo vimos en el mensaje anterior, ¿se acuerdan? Pablo trata de corregir todo esto y les comienza a decir estas palabras. Versículo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, nótese aquí que él no se junta únicamente con creyentes maduros. Él está hablando aquí de algo importante, dice, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Mire, présteme atención.
Es imposible para una criatura menor, de menor categoría, lograr entender a una criatura más avanzada. Voy a ponerle un ejemplo. Una pulga, para poder que la pulga entienda a un perro, tiene que ser al menos tan avanzado como un perro. Para que un perro pueda entender a un ser humano, tiene al menos que ser tan avanzado como un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Para que un ser humano pueda entender a Dios, tiene al menos que ser tan avanzado como Dios. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí es imposible que con tu propia conciencia y razonamiento humano y tácticas humanas tú puedas comprender quién es Dios. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, dice el profeta, son nuestros caminos. El ser humano podría imaginarse cómo era Dios, o tener una idea de quién era Dios, o tal vez podría tener una opinión de creer o no creer en la existencia de Dios. Pero lo que el hombre opine es irrelevante, porque nunca podrá hacer otra cosa más que sacar puras conjeturas, porque nunca podrá saber exactamente cuál es la sabiduría de Dios. Con los recursos con los que cuenta la criatura, jamás podrá entender cómo es su creador. Esto parece ser el argumento de Pablo aquí, comenzando en el versículo 6 y terminando en el 9. Dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios, la palabra misterio, mysterion, era algo que estaba oculto. Por mucho tiempo estaba oculto el plan de salvación para muchas personas, pero aquí estaba siendo revelado para todos ellos. El misterio de Dios, su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se referían las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pablo está citando las palabras de Isaías 64:5 e Isaías 65:17. Con frecuencia sacamos estas palabras fuera de contexto y lo aplicamos mal para referirnos al cielo. Y no es al cielo. Pablo aquí está diciendo que estas palabras son la sabiduría de Dios, la que ha preparado para los creyentes que han madurado espiritualmente. Y eso es un reto para ustedes que son creyentes enanitos, que todavía se quedan tomando leche, para que crezcan y conozcan más del Señor y ustedes no se queden enanos espiritualmente. Es un reto porque estas verdades están reservadas para aquellos que han madurado. El misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, esa es la oferta de salvación. Ese es el plan de salvación que el Señor tenía para la humanidad. El plan originalmente desconocido para la humanidad llegó a ser evidente cuando Jesucristo vino, lo vivió, luego lo demostró muriendo en la cruz del Calvario, pero lo comprobó al resucitar de la muerte, tal como estaba escrito en las Escrituras. Sin embargo, para los incrédulos, para aquellos que no quieren creer en Dios, toda esta cosa es mera locura, es pura tontería, es una ridiculez. ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer nada para ganarme el favor de Dios? Caramba, cuéntame una de vaqueros mejor. El plan de Dios aún permanece oculto para muchas de estas personas, por lo tanto deciden ignorarlo o simplemente rechazarlo, que fue exactamente lo que hicieron los judíos y fariseos en el tiempo de Jesucristo. Eran buenos para entender y poder copiar y memorizar los pasajes del Antiguo Testamento, pero se concentraron en las Escrituras, dejando a un lado el mensaje de las Escrituras, y no pudieron reconocer que el Mesías había llegado y había vivido entre ellos. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron y terminaron pidiendo que lo crucificaran. Cuando el apóstol Pablo se refiere aquí a los ojos, los oídos y los corazones, se está hablando de un hombre natural. Se está refiriendo a que por medio del razonamiento, es decir, a través de la búsqueda externa, de creer. ¿Cuántas personas hay así? No, pero a mí explícamelo bien. Si quieres que crea, dime qué significa esto. Yo no voy a descansar si no me expliques esto. Pablo dice, no, nunca te voy a convencer con argumentos humanos. Pero la buena noticia es que Dios quiere que lo sepas. Te ha dado al Espíritu Santo, Él te va a enseñar. Y esa es la segunda parte de lo que está diciendo aquí. Para el hombre le resultaba innecesario tratar e intentar. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando le dijeron los demás, hemos visto al Señor ha resucitado. No. Ustedes no sé qué tomaron. Yo hasta que no lo vea con estos ojos que se han de comer los gusanos.
Hasta que no ponga mi dedo en esas llagas y mi mano en ese costado, entonces creeré. ¿Cómo la ven desde ahí? Y en ese momento se desaparece el Señor. Paz, shalom. Y lo primero que dice, Tomasito, ven para acá. Pon tu dedo. Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos Tomases tenemos aquí sentados en la audiencia? Que hasta que no se nos ponga el Señor, es más, si se nos pone enfrente, vamos a creer que es un verdulero que anda allí. Porque estamos completamente desubicados. Solamente el Espíritu Santo nos los puede reconocer. Y es lo que dice aquí. Y lo hace a través de 3 formas. Lo hizo de 2 maneras, una sola vez y en definitiva, y lo sigue haciendo en una tercera, comúnmente. Lo hace a través de la revelación, lo hace a través de la inspiración y lo hace a través de la iluminación. En los versículos 10 y 11 encontramos la revelación. Tiene que ver con recibir la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo esto. Aún los seres humanos no podemos entender lo que la otra persona piensa. Por ejemplo, a ver, díganme, ¿qué creen que estoy pensando en este momento? ¿Pueden decirme? ¿Podrán adivinar? Pero yo estaba pensando en un camello blanco. No sé por qué se me ocurrió. ¿Un camello blanco? No sé. Pero ustedes no sabían que yo estaba pensando en eso. Bueno, entonces, ¿cómo pretenden ustedes saber lo que yo estaba pensando? Pablo está diciendo esto, este argumento tan especial. No podemos, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto que el propio espíritu de esa persona nos lo dé. Así, únicamente el Espíritu Santo puede saber cuál es la profundidad de los pensamientos de Dios. Él es miembro de la deidad, el Espíritu conoce la mente. Miren, hasta un matrimonio. Con mi esposa llevamos casi 6 años de casados, pero ustedes llevan como 20, como 30, como 50. Y ustedes creen que conocen todavía a su pareja. Podrán conocerla más que otros, pero ¿quién terminará de entender a las mujeres? Digo, a la pareja de uno. Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Entonces, aun cuando tengamos mucha familiaridad, no podemos llegar a conocer lo que otro ser humano está pensando. Bueno, el Espíritu conoce la mente de Dios. El Espíritu sabe perfectamente lo que hay en el fondo. Dios utilizó ángeles para muchos servicios asombrosos, pero únicamente le encargó al Espíritu Santo la revelación de su palabra a más de 40 personas y seres humanos. El autor divino de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, utilizando a más de 40 seres humanos para poder transcribirla, tratando de respetar al Señor, su idiosincrasia, su trasfondo, pero escogiendo las palabras que le iba a acomodar a cada quien para que luciera exactamente como ustedes y yo la tenemos. El Espíritu Santo es el autor, usando más de 40 instrumentos en un periodo de 1500 años, pero el mensaje es de Dios, es del Espíritu Santo por completo. Una vez completada la Biblia, el canon como lo conocemos, ya no hay tal cosa como nueva revelación. Todo lo que Dios quiere que usted sepa está aquí contenido en las páginas de este maravilloso libro. Tardamos 2000 y tantos años en tenerlo en nuestras manos. Pero ahí vamos detrás de nuevas revelaciones porque llega fulano de tal que trae nueva revelación. Y no pasamos ni siquiera un minuto aquí en la que ya está revelada por Dios. Esta es la que Dios certificó, porque usó al Espíritu Santo para comentarla. No ha utilizado a otros seres humanos más que a su propio Espíritu Santo para escribirla, utilizando instrumentos humanos. Así que todo lo que usted quiere saber de Dios, todo lo que Dios quiere que usted sepa de Él, se encuentra en la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? Estudie las Escrituras. Ahí tiene la revelación de Dios. Gloria a Dios. Va a ser nueva revelación porque si usted nunca la ha leído, toda esa revelación va a ser nueva para usted. En ese aspecto entiendo y comprendo que para muchos sea nueva. Segundo punto es la inspiración. En el versículo 12 vemos, y eso tiene que ver
ya vimos que Dios reveló su palabra, se la dio a algunos hombres, pero también ellos la escribieron, fueron inspirados, ¿verdad? Ahí vemos la parte de la inspiración. En el versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas de Dios que nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. La palabra de Dios es para todos los creyentes. ¿Está usted de acuerdo? Es para todos los creyentes. Pero fue revelada a profetas de la antigüedad, a apóstoles de la antigüedad. Es que hoy salen muchos profetas y apóstoles. Yo digo de la antigüedad. Y a muchos escritores bíblicos, más de 40. Solo estos hombres pueden decir con propiedad que fueron inspirados por Dios para escribir la revelación de Dios. Ahora, nosotros podemos sentirnos inspirados a escribir un canto, un poema. Podemos sentirnos inspirados a escribir una nota de estímulo. Pero ese es otro tipo de inspiración. La inspiración de la que habla aquí el apóstol Pablo es una palabra que se relaciona con el milagro. La palabra es Theo, que es Dios en griego, Nestos, que significa Dios respirando su palabra en seres humanos. El Espíritu Santo usó palabras que los escritores humanos conocían y empleaban, pero Él las seleccionó, Él las arregló en el orden preciso para que fuera palabra de Dios. Así que la Biblia no solamente es la palabra de Dios, también contiene las palabras de Dios. La palabra de Dios es inspirada. Toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que los santos hombres de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. El propósito de la inspiración de la Escritura es para que todos pudiéramos entender la palabra de Dios. De manera que cuando alguien le diga que tiene palabra de Dios, no podrá decirle algo que no esté contenido aquí. Si no está contenido aquí, pregúntele qué cenó anoche. Chance hay y haya sido una enchilada echada a perder o algo por el estilo, o un sueño y pensó que era Dios, pero esa es otra historia. Revelación dada a aquellos hombres, un grupo selecto, y esos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la revelación hablada de Dios. Ahora la dejaron por escrito. Ahora en lo que corresponde a usted y a mí, porque esas dos otras cosas ya cesaron. Lo que no ha cesado es la iluminación. Y es donde ustedes y yo podemos nosotros disfrutarlo, que es la lectura de la palabra de Dios. La iluminación sigue estando vigente hasta nuestros días. Dice ahí en el versículo 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es posible leer la Biblia y no obstante no entenderla. Es posible estudiar la Biblia durante muchos años y memorizar muchos pasajes de la Escritura y al mismo tiempo no entenderla. Los escribas y los fariseos lo hicieron y se perdieron de una gran bendición. Martín Lutero lo dijo de esta manera: no podemos entender la Biblia mediante simple estudio o talento. Debemos contar con la presencia del Espíritu Santo. Dios debe abrir los ojos de nuestro entendimiento antes de que podamos realmente conocer e interpretar la verdad correctamente, la verdad de Dios. Y solo la verdad puede estar disponible para aquellos que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es entonces cuando el Espíritu Santo viene a ustedes, y ahorita les voy a explicar por qué. Sin embargo, muchos de ustedes no lo aprecian. Mire, voy a decirles una cosa, y vamos a hablar aquí con honestidad. Ustedes están en una iglesia que tiene un celo muy, muy grande por enseñar la sana doctrina. Pero muchos de ustedes dan eso por sentado. Muchos de ustedes bostecean, muchos de ustedes alguna otra vez se van a otra iglesia porque allá el grupo de alabanza ya les ponen películas o shows o no sé qué más. Muchos de ustedes menosprecian la enseñanza sólida de la Escritura para irse detrás de falacias de alguien que les promete y les hable bonito al oído. Es triste, pero es una realidad. ¿Sabe por qué? Es una de las cosas en las cuales que aunque usted sea un cristiano, usted de alguna manera ha apagado el Espíritu Santo en usted. Porque el Espíritu Santo le fascinaría con las verdades de la Escritura.
Hay personas que escuchan a través de las redes sociales. Hay personas que escuchan a lo largo y ancho del continente americano. Escuchan el sermón que usted escucha cada domingo en la mañana. Y hay personas que están activas, cambiando sus vidas. Y tal parece que a muchos que me escuchan en vivo no pasa absolutamente nada. ¿Es culpa del predicador? ¿Es culpa de la Biblia? Es que no he dejado que el Espíritu Santo haga lo que más anhela hacer, que es iluminarme un pasaje de la Escritura para que yo ate los puntos y lo ponga en acción en mi vida. Esa es la doctrina de la iluminación. No cosas como saltar en un pie o hablar otro idioma. Eso puede ser maravilloso si eso le pasa. Pero lo más importante es que Dios cambie, transforme corazones cuando nosotros realmente dejamos que Él nos ilumine con su palabra. Para resumir, Dios reveló la verdad del Evangelio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró estas verdades con palabras espirituales, no meramente expresiones humanas. Por lo tanto, cuando estudiamos la palabra de la Escritura, el Espíritu nos ilumina. Y cuando nosotros ponemos en práctica las palabras que Él iluminó, nos hacemos parte de la misión de Dios aquí en el mundo. Y hacemos caso por fin a lo que Él dejó antes de irse al cielo, diciendo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todas las cosas. Mientras tanto, vamos a quedarnos pensando, ¿qué habrá querido decir con eso? ¿Cómo podemos interpretar y ir? ¿Cómo podemos interpretar bautizar? Así es como la mayoría de los cristianos evangélicos están analizando las palabras en lugar de ponerlas en acción. Dios ya las ha interpretado por nosotros. ¿Usted qué espera? Finalmente, hablamos de que Él comunica la verdad. Las tres se las voy a decir bien rapidito. El Espíritu regenera la vida del creyente. Aparte de comunicar la verdad, y lo hace a través de esta etapa, lo hizo a través de la revelación, de la inspiración, y lo sigue haciendo a través de la iluminación. Él regenera la vida del creyente. En Tito 3:5 lo leemos de esta manera. Dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dios usó al Espíritu Santo para regenerarnos. Miren, generar es nacer por primera vez. Regenerar es un nuevo nacimiento. Cuando usted y yo fuimos generados en el vientre de nuestra madre, nacimos por primera vez físicamente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes y yo venimos a conocer de Cristo, entonces pasamos por un proceso de regeneración que el Espíritu Santo hizo y nos limpia de todo pecado, nos lava de toda maldad, pero hemos tenido un nuevo nacimiento. Fue lo que Él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo cuando se acercó para hablarle acerca de la vida eterna. Le dijo: Nicodemo, tienes que renacer, tienes que nacer de nuevo. Ay, pero ¿cómo le hago? ¿Tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre para poder volver a nacer? No, tienes que nacer espiritualmente. Y ahí viene el punto importante en todo esto de lo que el Espíritu hace en nosotros. Cuando usted ha puesto su confianza en Jesucristo, usted en ese instante es regenerado. Dios le da una vida nueva, una vida eterna. Usted ha nacido de nuevo. La pregunta que le tengo: ¿usted puede desnacer? O sea, por una tontería, un pecado que haya cometido, entonces usted vuelve ya se acabó el asunto no, ¿verdad? Una vez que usted ha nacido de nuevo, usted ha nacido de nuevo para siempre. Eso es seguro. Y si no me lo cree, siga usted leyendo el pasaje. En 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vieja manera de vivir ha pasado, la nueva vida ha comenzado. Volviendo a Tito 3, dice: Él nos salvó, Él nos lavó. En el momento de la conversión somos limpiados. El Espíritu nos lava de las manchas de pecado. Y lo que me encanta fue lo que dijo Juan en 1 Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Porque necesitamos ser regenerados. Y el Espíritu Santo va a utilizar el bisturí de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más eficaz que una espada de dos filos, para penetrar hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos, y regenerarnos. Entonces, una vez que nos regenera, nos bautiza. Y no es otra cosa el bautismo del Espíritu Santo que reidentificarnos con Cristo. La palabra bautizo en el griego original era
cambiar de color una prenda, por decirlo así. Se usaba mucho ahí. Usted iba con el señor que vendía telas y le decía, quiero una tela color escarlata. Ay, mire, nomás tengo blancas, pero deme unos segunditos. Y agarraba la tela blanca, ponía acá una especie de añil o qué sé yo, un color escarlata, agarraba la tela y la sumergía completamente y la tela blanca salía completamente. Estaba completamente sumergida. La pregunta que le tengo a usted, una vez que la tela sumergida volvía a ser blanca, ya no. Quedaba permanentemente para siempre en ese aspecto. Usted tiene ojos café. Usted nació con ojos café. Usted va a morir con esos café. Son permanentes. Podrá usted comprarse lentes de contacto. Se va a ver bien ridículo, pero usted, aunque no lo quiera, tiene ojos cafés. Porque nacimos así. No importa lo que nos pongamos en un aspecto. Mire, fíjense lo que el apóstol Pablo dice con respecto al bautismo. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Así es como se llama la iglesia. Piense en su cuerpo. Extremidades superiores, piernas, brazos, cabeza. Órganos internos, hígado, estómago. Todo eso forma el cuerpo. Cada uno tiene su función, pero todos integrados se integran un solo cuerpo. Está unido. ¿Sabe usted lo que los mantiene unidos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mantiene unido el cuerpo de Cristo. Cuando usted puso su confianza en Cristo como Señor y Salvador, en ese instante, en ese momento, usted es bautizado en el cuerpo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Es identificado con Cristo y en Cristo, como lo dijo Pablo. Es mucha confusión lo que se hoy en día entre lo que es llenura, bautismo. Voy a verlo en el siguiente mensaje. Acuérdense, apenas estoy entrando en calor. Siguiente mensaje, vamos a hablar de la llenura y otros aspectos, pero por lo pronto quiero que usted preste atención. Ser bautizados en el cuerpo es de alguna u otra manera el Señor nos mete a su familia. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos familia de Dios. Eso significa bautizar. Nos ha identificado con Él como suyos. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ve el versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles, y algunos son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Debido a las enseñanzas que andan por ahí, la gente quiere orar para pedir la presencia del Espíritu de Dios. Cuando usted creyó en Cristo, usted recibió el Espíritu de Dios. Eso significa ser sellado con el Espíritu, es venir a vivir a este lugar. Cuando es bautizado por el Espíritu, es que usted es metido al cuerpo de Cristo, es parte de la familia de la iglesia. Eso es lo que sucede en este aspecto en particular. El bautismo del Espíritu Santo, tal vez lo sepa así, usted no tiene que orar para que Él lo bautice, porque ya lo ha bautizado. ¿Sabe por lo que tiene que orar? De acuerdo a Pablo en Efesios, tiene que orar por llenura. Llenura significa que Él tome control de usted. Así como el alcohol puede tomar control de usted cuando se emborracha, el Espíritu Santo puede tomar control de Él cuando de verdad permite que Él lo llene. Eso es lo que debemos de orar todos los días, que el Señor nos llene y no pedirle lléname, lléname como llenar un vaso de agua. ¿Sabe qué le está diciendo? Señor, que Carlos actúe menos como Carlos y actúe más como Jesucristo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando logremos entender eso, empezaremos a vivir vidas diferentes y victoriosas para el Señor. Gloria al Señor, un aplauso fuerte para Él. Finalmente, el Espíritu Santo identifica al creyente como su propiedad. Efesios 1:13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo dijo: Carlos, ahora eres mío, ya creíste. Ya no solamente te voy a bautizar en el cuerpo de Cristo, pero tú eres título de propiedad, tú me perteneces a mí para siempre. Por eso no debemos agregar al Espíritu Santo. Por eso debemos estar contentos y tranquilos de saber que nuestra vida cristiana, nuestra vida nueva está asegurada en Cristo de una vez y para siempre. 1 Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, y eso se lo digo porque hay muchas personas que creen que pueden perder su salvación. La salvación, en primer lugar, Dios se la da a usted como regalo cuando confía en Jesucristo. En segundo lugar, es el Espíritu Santo el que hace que usted entre en el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, el Señor ahora le garantiza a usted que por el resto de su vida, hasta que Cristo venga, usted es propiedad de Él. ¿Va a caer? Absolutamente. Pero le pregunto, ¿por cuáles pecados murió Cristo en la cruz de Calvario? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Por todos. Por lo tanto, los pecados que yo voy a cometer mañana, Cristo ya los pagó en la cruz de Calvario. Ahora usted puede decir, bueno, es que yo no he cometido ningún pecado. Juan dice, el que diga que no ha cometido pecado, se engaña a sí mismo
y seas un mentiroso, que todos somos pecadores. No es por lo que hagamos mal, no es por lo que hagamos bien, es por el mérito maravilloso de Dios y su amor que Él considera que va a preservarnos sin caída hasta la venida de Cristo. La salvación es un regalo y Dios no toma su regalo de vuelta, aunque usted se porte mal. Recibimos el regalo y no podemos desnacer. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos bautiza, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo también es nuestro protector. Cada vez que se predica la palabra del Señor en la iglesia, el objetivo número uno que tenemos es que el beneficiado sea usted, que sepa los beneficios que el Espíritu Santo quiere darle a su vida. Paracletos es el nombre que se le da al Espíritu Santo, es el otro consolador, es aquel que va a revelarnos lo que ya Él reveló en su palabra. Es el que va a hacer que la inspiración de vida cobre vida en nosotros. Es aquel que va a hacer que la iluminación de un pasaje en particular logre hacer que yo en mi corazón pueda entender, atar los cabos y darme cuenta quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y qué ha venido a ser el Espíritu Santo. Oramos. Bendito Dios, agradecemos infinitamente por el amor que usted nos tiene, por la forma en la que usted trabaja, por la manera en que usted ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, hay tanto que hablar acerca de esta tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Y en muchos de los casos, Señor, nos hemos quedado cortos porque no hemos logrado ni siquiera, Señor, adentrarnos en las profundidades de lo que usted ha puesto en su palabra. Es más fácil que nos vayamos con otras falacias, con otras ideas, con otros conceptos porque se oyen mucho más interesantes. Pero bendito Dios, tenemos que darnos cuenta que la revelación ha sido dada. La inspiración divina, Señor, ha sido puesta y ha sido escrita en este libro maravilloso. Ahora lo que hace falta es que yo pueda ser iluminado al comprender esa verdad, como muchos de los que están aquí escuchándome la han comprendido en este día. Le pido, Señor, que siga abriendo entendimientos y corazones y que siga iluminando las mentes de aquellos que llegarán a comprender que realmente son preciosos delante de usted y que usted los tiene seguros en sus manos. Padre, nuestra vida le pertenece. Es el único que tiene el derecho de quitarla, es el único que tiene el derecho de preservarla. Y usted que nos ama tanto, nos perdona cada vez que con arrepentimiento sincero de corazón venimos a pedirle perdón. Enséñanos a conocer el Espíritu Santo. Enséñanos a poder ser controlados por Él cada día. Enséñanos a poder adorar con espíritu y con verdad, como usted espera que le adoremos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, a través del poder maravilloso del Espíritu Santo. Amén.